El último ejercicio de la tanda es el avanzado. Ya está publicado el de nivel básico, el nivel medio y este es el avanzado, que es un poquito más complicado. Les recuerdo de qué se trataba. Leer las 5 ocurrencias de un array de números e imprimirlos. Es decir, el array en cada celda tiene número y vamos a imprimir cada una de las celdas. Luego, imprimir la ocurrencia mayor, es decir, la celda que tenga el número mayor, y el menor, y el promedio de todos los números en las celdas. Bueno, vamos a ver cómo es. Como los dos ejercicios anteriores, el básico y el medio, vamos a definir un array como entero, lo vamos a dimensionar de 5 ocurrencias, e inmediatamente después vamos a ejecutar un para, donde dentro de la sentencia de ejecución de la iteración para hasta 5 veces, vamos a solicitarle al operador que ingrese el valor del elemento, en este caso, sub 1, sub 2, sub 3, bueno, va a empezar por el número 1, ya que en el para se inicia con el índice, la variable i inicializada en 1. Luego de solicitarle al operador, lo lee, lo va a ejecutar 5 veces para poblar todo el array. Luego vamos a definir una variable que se llame máximo como entero, otra variable que se llame mínimo como entero. Vamos a definir una variable pero como número real, porque puede dar con decimales. Inicializamos la variable máximo con el valor 1 del array, es decir, con la primera ocurrencia, ya tenemos guardado eso en máximo para poderlo comparar. En mínimo hacemos lo mismo e inicializamos el promedio con valor 0. Ejecutamos un para de la misma manera que la primera vez, nada más que van a cambiar todas las instrucciones centrales hasta el fin del para. ¿Qué van a hacer esas instrucciones? Bueno, primero va a mostrar el valor de cada elemento a medida que va haciendo la iteración. Acuérdense que el requerimiento decía que había que imprimir todos los valores del array. Eso lo está haciendo acá. Cada vez que itera, imprime un valor del array. Primero el 1, después el 2 y así sucesivamente el 5. Luego de imprimirlo, va a comparar el valor de esa celda del array con la variable máximo, que si le da por mayor, entonces va a guardar ese valor de esa celda en máximo y va a terminar con la comparación sí. Inmediatamente después va a hacer exactamente lo mismo con el mínimo, pero al revés. Claro, tiene que comparar que el valor sea menor que mínimo. Acuérdense que teníamos guardado en mínimo el valor de la celda 1 igual que en máximo. Lo compara la primera vez, lo compara con sí mismo, no afecta en nada. Y cuando sale por menor, lo va a guardar. Cuando termine de ejecutar la comparación, va a sumar a promedio el valor del array para después luego calcular el promedio. Acuérdense que el promedio lo teníamos inicializado en 0. La primera vez que pase, le va a sumar la primera ocurrencia y luego así sucesivamente las 5 ocurrencias. Cuando termine de hacer todo este para, que es el más complejo de todo, va a imprimir cuál es el mayor,
que el valor está guardado en máximo, cuál es el menor, que el valor está guardado en mínimo, y cuál es el promedio del array. ¿Cómo calcula el promedio? Tiene acumulado acá la suma de todas las celdas y la va a dividir por i, que es el valor del índice. Acuérdense que era un array de 5 posiciones, lo tendría que dividir por 5. Sin embargo, acá yo estoy poniendo que lo divida por el valor del índice menos 1. ¿Por qué? Porque cuando ejecuta el para, lo hace para guardar 5 posiciones. Cuando llega a 6, sale del para. Quiere decir que si yo lo dividiría únicamente por el valor del índice, lo voy a dividir por 6, lo que es erróneo. Entonces, como sé que sale con un valor en 1 mayor nada más, entonces le voy a restar el 1 para volverlo a poner en 5. Y bueno, y como para que vean que es así, no solo imprimo el valor del promedio, sino que también vamos a imprimir el valor de la variable i, que es el índice, para que vean que no está en 5. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar cualquier valor, 6. Bueno, para que quede más claro, vamos a ingresar 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ingresé los números descendentes, da lo mismo como lo pongan. Los ingresé así sucesivo para que puedan calcular el promedio fácilmente. Pues la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1 da 15. Entonces el valor mayor es 5, el valor menor es 1. El promedio de los arrays, de las ocurrencias, es 3. Y ven lo que les comentaba, el valor del índice es 6. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor que 5 para salir del para. Entonces va a estar en 6. Por eso no podemos hacer directamente la división acá por el valor del índice. Bueno, vamos a verlo gráficamente. Como vimos en los videos anteriores, acá tenemos, el nombre del algoritmo, definimos el array como entero, lo dimensionamos en 5 posiciones y acá ejecutamos el primer para poblar el array. Le decimos que ingrese el valor de cada elemento hasta 5 veces, es decir, primero lo solicitamos y luego lo guardamos en la celda correspondiente. Como vimos antes, en PASEIN, el para se define poniendo en la parte de arriba de este círculo la variable que va a ser el índice, en el caso i, y le vamos a poner la primera celda de la segunda parte del círculo, no sabía cómo decirlo. Va a estar inicializado en 1, se va a incrementar de 1 en 1 hasta 5. De esa manera se representa. Después, definimos la variable máximo, definimos la variable mínimo como entero, definimos la variable promedio como real, inicializamos máximo, acuérdense bien, con la primera ocurrencia, mínimo con la primera ocurrencia también, y el promedio lo ponemos en 0, porque todavía no calculamos nada. Y iniciamos un segundo para, donde vamos a barrer uno por uno las ocurrencias del array. Y cada vez que tomemos un array lo vamos a comparar. Primero para saber si el valor es mayor que máximo, si sale por verdadero, quiere decir que es mayor, vamos a guardar ese valor de esa ocurrencia en máximo para ya tenerlo guardado ahí. Si sale por falso, es decir, que no es mayor, lo vamos a ignorar y vamos a pasar
a la segunda comparación, que es para calcular el mínimo, que es una comparación al revés, es decir, va a preguntar si esa celda es menor que mínimo. Si sale por verdadero, va a guardar el valor. Si sale por falso, lo va a ignorar. Y va a sumar el valor de esa celda a promedio, que de entrada estaba en 0, así que acá va a ir acumulando todos los valores. Cuando termine de iterar todo el para 5 veces, va a imprimir el número mayor, el número menor y el promedio tal cual como lo vimos, teniendo en cuenta que el índice está en 6 y por eso le restamos un 1. Bueno, si lo ejecutamos, perdón, ahí está. Vamos a ejecutarlo de vuelta, otra vez. Bueno, qué rebelde que está esto, acá está. Vamos a hacerlo un 1, un 3, un 5, un 7, un 9. Dice que el promedio es 5, bueno, que el mayor es 9, está correcto, el menor es un 1, el promedio es 5 y el valor del índice, que esto es informativo por la explicación, es 1. Como vimos en los videos anteriores y para que se entienda cómo trabaja el para los que tienen noción de otro lenguaje de programación, vimos cómo exportando el código, que se exporta desde acá, y elegimos el código al que queremos exportar. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a exportar a Python. Ahí tenemos el archivo que se genera. Vamos a buscarlo. Acá está. Lo vamos a abrir con Notepad. Y vemos que los para se ha generado un for para el primero. Definimos todas las variables y demás. Y acá hay otro for para el segundo. Los if, los si, en pseudocódigo, también lo tenemos traducido. Bueno, recuerden, el para en los lenguajes JavaScript, Python, PHP es lo mismo que un for, y en COBOL puede asimilarse a un perform until.